muy variado y nuestra cultura que nos ha dejado nuestros antepasados llama la atención a los de afuera y vienen a visitarnos. Nosotros tenemos una riqueza cultural para que el turista que quiera hacer un turismo cultural visite nuestra Machu Picchu, Chan Chan, Nazca, la línea de Nazca. Y tenemos también una inmensa variedad de flora y fauna, un bosque, acá en Piura, el bosque seco, donde el turista viene a hacer pues un ecoturismo, un turismo natural, visitando tomando fotos, porque he estudiado también eso, de las aves, la vistosidad de aves que tenemos. Y también existe el turismo gastronómico. Muchos vienen por probar los platos exquisitos del Perú. Pero ha evolucionado, sí, tanto que aporta al PBI, a Producto Bruto Interno. Antes de la pandemia aportaba 2.3%, 3.2%, perdón, y ahora 2.3%. La pandemia provocó una crisis en el turismo, una crisis grande, dando lugar al desempleo. Pero, ¿qué tenemos que hacer para mantener el turismo? A través del tiempo, un turismo sostenible. Pero hablar de un turismo sostenible, ¿qué significa? Uso adecuado de energía, de agua, que protejan el medio ambiente, no lo destruyan. Como por ejemplo, algunos turistas vienen y rayan, ¿cierto? Quitan, se quieren llevar una muestrita, algo. Eso no, ¿cierto? Tenemos que cuidar todo aquello que es objeto del turismo. Y para el gobierno, para ayudar, porque es parte de la riqueza del PBI, ha creado PROM Perú, ¿cierto? Ha creado PROM Perú. Entonces, ustedes, el mensaje que les quiero decir es que ustedes tienen la virtud, ese privilegio, no solamente de ir a trabajar porque soy profesional, sino que ustedes pueden crear empresa y dar trabajo. Dar trabajo. Porque yo veo, ¿no?, cuántos años tengo en la docencia, me gusta, pero yo he visto en el transcurrir del tiempo los que se dedican a dar alimentos, a brindar cocina, hacen riqueza en poco tiempo. Eso es lo que ustedes quiero, que ustedes se empoderen, que los profesores los empoderen, no solamente para buscar un empleo, un trabajo, sino para generar riqueza, para generar trabajo para los demás conciudadanos que necesitan de ustedes. Lo que termino mis palabras para no hablar más, agradeciendo a los profesores, agradeciéndole más que todo y motivando a ustedes, que estén atentos a donde hay conocimiento, a donde se va a dar el conocimiento actualizado, porque de esa manera podrán ustedes ser grandes profesionales. Tengan ustedes muy buenos días, un abrazo fuerte para los docentes y que Dios los bendiga. Gracias. Muchas gracias por sus palabras, doctora María Jiménez, nuestra vicepresidenta académica de la Universidad Nacional de Frontera. Invitamos a la doctora Irma Martínez Nole, coordinadora en la Facultad de Ciencias Empresariales y Turismo, para sus palabras en el marco de la jornada académica que hoy desarrolla. Muchas gracias. Buenos días a nuestras autoridades que nos acompañan en la mesa de honor,
Buenos días a cada uno de nuestros docentes adscritos a nuestra facultad. El día de hoy, que por cierto estamos empezando nuestro día como debe ser, con la jornada o con el rol que nos identifica ante la sociedad, la parte académica. Muy buenos días a cada uno de ustedes, queridos estudiantes, que el día de hoy se han dado cita en esta actividad institucional. En efecto, como en muchas oportunidades les he mencionado, el profesional, para que pueda resaltar dentro de la sociedad, no solamente tiene que tener las competencias académicas que le ofrecemos dentro del servicio educativo, sino también debe perfeccionar esas competencias académicas con las experiencias externas que pueden tener ya los profesionales del rubro en el cual ustedes se están formando y que de pronto, a través de la vivencia cotidiana dentro del ejercicio de ese rubro, han adquirido de pronto esa experiencia empírica que suma la parte académica. El día de hoy tenemos ese objetivo. Esta jornada académica está orientada a que ustedes puedan llegar a reconocer dentro de los conocimientos que ya vienen adquiriendo en su formación profesional y sumar a ello algunos, conocimientos que traen nuestros ponentes el día de hoy. La jornada se ha denominado jornada de evolución del turismo y la gastronomía en el Perú, porque queremos empezar por lo más básico de nosotros, que es conocer nuestra región, ampliarlo a la parte nacional y aplicarlo en la parte internacional. Con estas palabras doy el más sincero agradecimiento por su asistencia el día de hoy y esperamos que los contenidos temáticos que hemos preparado para esta jornada académica sumen a su formación y sea de gran provecho en su futuro ejercicio profesional. Muchas gracias. Con las palabras de la doctora Irma Martínez Nole, coordinadora de la facultad. Bien, es el momento de dar por inaugurado esta jornada académica. Invitamos al doctor José Molero López, presidente de la comisión organizadora, para dar por inaugurado esta jornada académica. Buenos días, doctora María, vicepresidenta académica, doctor vicepresidente de investigación, la doctora Irma Martínez, coordinadora de la Facultad de Ciencias Empresariales y Turismo, damas y caballeros asistentes. Estamos prosiguiendo con un programa organizado por la comisión que se ha encargado de darle alce a esta fecha institucional de integración. Y estoy viendo de que esto es totalmente un éxito. La jornada de ayer fue excelente. Se intercambiaron vivencias, experiencias, conocimientos, todo de provecho para la formación de los que intervenían, así como también seguramente va a ser esta vez. Ustedes, componentes del staff docente de esta facultad, tienen por delante un papel muy importante. Van a enseñar a sus alumnos a mostrar las bondades del Perú, las bondades relacionadas con su cultura, especialmente, que es casi todo. La cultura es total. Y estamos felizmente bien apetrechados. O sea, el Perú es lo mejor en varios rubros, reconocido a nivel mundial. Gastronomía, Machu Picchu, hasta aunque parezca mentira, en nuestras arenas del desierto son llamativas, ¿no? Me contaba mi compañero que tengo oportunidad de que una vez viajaba con unos ecuatorianos por estas arenas que eran antes, esto de acá en Piura, eran arenas muertas, no como ahora que hay verdor por las lluvias. En ese tiempo pues, eran arenas muertas. Entonces
felices estaban porque no tenían ese paisaje, que Ecuador es puro verde. Entonces para ellos es algo novedoso. O sea, nosotros tenemos una variedad de sitios, una variedad también relacionada con animales, con vegetales, ¿no? Flora, fauna. Entonces, que son atractivos. Entonces tenemos, por decir la materia prima, lo único que falta es innovarnos para aprovechar de mejor manera, para ofrecerle a los visitantes nacionales y extranjeros de mejor manera lo mejor que tenemos. Pues si bien es cierto, tenemos cosas preciosas, tenemos buena gastronomía, si no hay buen servicio, nunca más regresan, no nos recomiendan. Entonces, la labor que tienen ustedes es grande, la industria turística, como dijo esta vicerectora, ostenta un alto porcentaje en el presupuesto que tenemos a nuestra disposición nacional. Entonces, ojalá que esta jornada pues surta los efectos para lo que fue ideal. Que enseñe, que enamore, ¿no? Y que los asistentes aprendan a gozar lo que es el turismo. Doy entonces con gran satisfacción por inaugurada la jornada académica de evolución del turismo y la gastronomía en el Perú. Queda inaugurada. Gracias. Muchas gracias al presidente de la comisión organizadora, el doctor José Molero. De esta manera queda por inaugurar la jornada académica en el marco del 13º aniversario de creación institucional de nuestra Casa Superior de Estudios. Mirando por favor a la cámara una fotito. Y a continuación tenemos la participación de un elenco artístico por los estudiantes de nuestra facultad. La música, por favor. Bien. Vamos a empezar con el tema Gastronomía Nacional. Invitamos al ingeniero Pablo Enrique More Espinosa, él es docente de Cebatur, para dar por iniciado esta jornada académica. El ponente está aquí en breve momento, nos vamos a hacer una breve descripción del ponente, el chef Pablo More. Muy buenos días a todos, buenos días a las autoridades, ingeniero José Molero, fue mi profesor de química cuando tuve el primer ciclo de la Universidad Nacional. Es un gusto volverlo a ver. Y cada uno de ustedes, quien habla es primera profesión, soy ingeniero zootecnista, pero me di cuenta que no era mi carrera y descubrí mi verdadera vocación
nacional en la actualidad, ¿no? Como ingeniero instrumentalista me ayudó muchísimo la carrera y la formación, conocer muchísimos aspectos y muchos otros puntos. Quien le habla, aparte de un ingeniero, tengo una maestría terminada, no he sacado el título, de docencia universitaria. Soy actualmente licenciado por la marca País Perú, en la cual tengo todo el derecho de usar la marca Perú a donde me encuentre o a donde vaya o a donde me inviten para utilizar la marca País como una especie de embajador en la parte de gastronomía. El día de hoy vamos a hablar un poco más acerca del tema de la gastronomía, un poco más acerca de su historia. Y conocer nuestra historia para ustedes les va a servir muchísimo como profesionales en el área de turismo, justamente con referencia a conocer de dónde venimos y justamente hacia dónde estamos y hacia dónde vamos a ir. Hemos logrado, entre comillas, algo de la cúspide, pero no hemos logrado el total. Es decir, esto que tenemos ahorita puede permanecer en el tiempo, estamos sobre unas bases sólidas o simplemente es ilusión de un día o 2 días y, por decirlo así, y se cae. Lo importante de todo esto es desarrollarnos y conocer nuestra historia. Y dentro de este conocimiento de nuestra historia, conocemos y empezamos con nuestra época antigua. El siguiente, por favor. Ahí, bueno, principalmente conocer que el Perú llega aproximadamente entre los 18.000 a 14.000 años antes de Cristo y se convirtieron en eran cazadores desde los 14.000 hasta los 3.000. Ciudades y agricultura recién se forman entre los 5.000 a 1.200 años antes de Cristo. En Perú, básicamente Ancón, Huracayacu, Guajira, Vizcaíno, Huánuco y Pacopampa, Cajamarca. Son por tener como referencias. Ahora, para la área gastronómica es importante conocer cómo los alimentos de la cerámica moche nos representan y nos indican la importancia que es la gastronomía a nuestro país. Y eso es muy importantísimo a tener en cuenta porque están reflejados, ¿no?, en los huacos, como es el caso del maní, el pepino y la papa. Y algunos otros productos siguientes. Igualmente pasa con los chibús, es el caso de la guanábana y es el caso del zapallo. La importancia que tenían los alimentos en el antiguo peruano hace que sea una base principal para el desarrollo que estamos teniendo en la actualidad. Por lo tanto, la cocina inca recién se desarrolla entre 1440 hasta 1532. ¿Y por qué se desarrolla en esa época? Siguiente, por favor. Porque se da la gran revolución agrícola. Y esta gran revolución agrícola fue gracias al Inca Pachacútec, específicamente. Es donde se desarrolla la agricultura en esta zona. Dando origen a la opulencia del imperio y que gracias a esa opulencia es lo que ellos podían avasallar, ¿no? Avasallar a los pueblos simplemente como diciendo, estoy aquí, te conquisto, ¿quieres que te mate? O sencillamente vas a tener estos beneficios. Y antes de decir eso, no te preocupes, mejor vas a alimentar a toda mi gente y quedamos como amigos y no necesitamos, a excepción de los chancas, que ya sabemos que es historia, que eran los que más se resistieron justamente al imperio incaico. Siguiente. El sistema agrícola, como habíamos mencionado, el antiguo peruano llegó a dominar, por decir así, la montaña a través de los andenes y la agricultura. ¿Cuáles son los siguientes? ¿Cuáles eran esos productos de insumo de origen vegetal que hasta el día de hoy nosotros conservamos? Pues toda esta cantidad de productos insumos vegetales: maíz, papa, camote, oyuco, oca, frijoles, maca, maracuyá, lúcuma, chirimoya, zapallo, yacón, zapallo roche. Algo importante que hay que tener, y actualmente se habla de lo que es la cocina, en este caso nobandina. La cocina nobandina es lo que está haciendo que estos productos salgan al mundo exterior. Y eso ha sido de alguna manera la referencia, específicamente Cusco y Arequipa, porque son los lugares donde se encuentra, y también Lima, y Cusco, pero específicamente Cusco y Arequipa son los que han desarrollado más este tipo de gastronomía, es decir, la utilización, ¿no?, dar el nuevo enfoque a los productos que ya teníamos en este país en versiones más gourmet, formándose para ellos. Siguiente. Ahí tenemos las imágenes, igual este guaco, por ejemplo, un poco del zapallo loche, que es un producto de alguna manera que identifica la cocina vallecana en ese aspecto. Siguiente. Insumos animales, como es el caso, se habla de que tenían 50 millones de cabezas, en este caso de auquelios, alpacas, llamas y vicuñas. El cuy, sajino, el cañán. Me imagino que algunos de ustedes saben lo que es el cañán.
¿no? El cañán es un tipo de lagartija que consumía mucho, específicamente en la zona de San Pedro de Llor. Y si van a la plaza de agua de San Pedro de Llor, en su pileta que está ahí, van a encontrar algunas lagartijas de bronce. Entonces indica muchísimo que en la zona de San Pedro de Llor se consumía. El antiguo peruano, el tayán piurano, también consumía lagartijas, específicamente el pacazo o iguanas. Se consumían, se secaban y se consumían. Así que era una práctica muy común el consumo de estos animales. Ahí tenemos el caso del cañán, la pava aliblanca, que hasta hace unos años atrás se creía extinta, pero gracias se encontraron en la zona de Chiclayo, se han encontrado un pequeño que es la que a partir de ahí se está desarrollando para poder reproducirse y evitar su extinción. Inclusive ya los encontramos en monedas, ¿no? En moneda de un sol, está la pava aliblanca. Siguiente, por favor. La base de la alimentación de los incas eran 4 productos, en este caso la quinoa, la papa, el maíz y el ají. Era la base principal de lo que se consumía en nuestro, en ese momento país, no podemos hablar país, pero sí nación, por decirlo así. Siguiente. ¿Qué técnicas culinarias aplicaban los incas? Bueno, principalmente cocción de piedras calientes, en 3 formas. En el contacto, dentro de líquidos y pachamanca. Dentro del contacto, siguiente, funcionaba como una especie de plancha. Ponen una piedra lisa delante del fuego y ahí podía cocinar, podía cocinar ahí el caso de las carnes o lo que ustedes quisieran cocinar, ¿no? Directamente. Esto todavía se sigue haciendo en la actualidad. El segundo era calentar las piedras, ingresarlas dentro del agua hirviendo y así se hirvía el agua y se cocinaba. En la carapulca, o la carapulcra como la conocemos actualmente, esa era una manera de cómo se cocinaba antiguamente, ¿no? Cocinar la piedra caliente. La segunda o la tercera es la pachamanca, calentar las ollas con un hueco y luego se colocaba, en este caso, vegetales y carnes para que se pudieran consumir. Además de ello está la guardia. La diferencia entre guardia y pachamanca específicamente es que en la pachamanca utilizan piedras, en la guardia utilizan terrones, que son las que se calientan igual, en la misma técnica de una pachamanca, hueco se pone encima, pero en el caso de la guardia era más como un vago a la tierra por la cosecha de la papa, ¿no? Específicamente en la zona de Huancavelica, Apurímac se aplica más, en el caso de la pachamanca más en lo que es en el centro, Huancayo, todos esos lugares, pero la guardia sí. Otras técnicas que se utilizaban en tostar, esa es una tostadora, que ya en Catacaos estoy viendo que le están vendiendo ese modelo de tostadora de cancha, la que está arriba. En Catacaos ya lo pueden encontrar. El hervir, el fermentar al vapor. Esa cocina que está ahí abajo es una cocina modelo Inca, por si acaso. Así eran las cocinas en la época incaica. Si nosotros la miramos, era prácticamente una especie de cocina mejorada, si es que lo vean, de 3 maneras. Pero sí es parte de lo que nosotros podemos encontrar en algunos museos. El aríbalo, que era básicamente para el transporte de la chicha. Siguiente. Locros, ajiacos, uchus, picantes, el chupe o las lauas, ¿no? Que eran los espesados a base de maíz que se empleaban o se utilizaban. Siguiente. Alimentos envueltos en hojas, como el caso de las humitas, ¿no? Era una técnica que se utilizaba muchísimo, pero que se empleaba como ofrenda rituales, en el caso de las humitas, bueno, para nosotros tamalitos verdes que le llamamos, pero de aquí más o menos vamos a ver por qué la historia de la humita que jamás no tuvo ese nombre hasta el día de hoy. Siguiente. La patarasca, otro tipo de envuelto de comida, ¿no? Que utilizamos como técnica. La técnica francesa se llama el papillot o el papilot. Es el que viene y te quiere florear, por decirlo así, es el papillot. No, es un envuelto, claro, pero para nosotros ya existía esa técnica desde mucho más antes de que lleguen los franceses por acá. Siguiente. Esa es otra, por ejemplo, pescado en cañas, Asia, tanto en el Ecuador y en Perú, ¿no? Esta es vamos a decir, un pedazo de Guayaquil, donde se envuelve en hoja de plátano el pescado y ahí se coloca sobre parrilla, se cocina, donde lógicamente adquiere o asume mucho los aromas, ¿no? Y la cual se obtiene la carne. Y es una técnica que todavía se sigue empleando. Siguiente. Salsas y ajíes son los que se utilizaban muchísimo. Los camaroncitos se empleaban mucho hasta el día de hoy y se siguen empleando, sobre todo en la ocopa, que todavía lo seguimos
trabajando. El rocoto, los ajíes y todo ello. Siguiente. Los apis, no existían mazamorras, lo más parecido a la mazamorra en esa época, no existía el nombre, porque el nombre inclusive de mazamorra es un nombre, en este caso, de origen árabe, que también lo vamos a ver más adelante porque es un nombre. Pero en sí, los apis, por eso que siempre es el nombre que se tiene que utilizar, era, vamos a decir, mazamorra y caipa. Ahora, el peruano prehispánico no conocía de eso, no conocía la cebolla, no conocía el aceite, no conocía el ajo. Eso lo traen con los españoles. Entonces, la manera más práctica de poder darle aromatización o darle sabor a sus comidas era el ají y las hierbas aromáticas. Eso era lo que ellos utilizaban. Las hierbas aromáticas, como el caso del chincho, el caso del huacatay, el muña, y en algunos otros lugares de la sierra todavía se siguen consumiendo estas hierbas aromáticas, ¿no? Por ejemplo, el caldo verde de Cajamarca, que se utiliza paico, otros elementos para darle sabor y aromatización. La chicha o anca, nunca se bebía agua, solo chicha y grandes borracheras, pero además no solamente había de maíz, también había otros elementos como quinoa, yuca, oca, etc. Ahora, tres palabras importantes que hay que tener en cuenta. La palabra tamal, la palabra chicha y la palabra ají son nombres de Centroamérica, no son autóctonos nuestros. La diferencia que siempre digo, lo que pasa es que como los españoles llegaron acá, estuvieron ya 40 años en América antes de llegar acá, entonces cuando llegan acá, sencillamente ellos ya conocían esos productos, simplemente lo dejaron con los nombres que ellos ya lo conocían. Y ya no le pusieron los nombres que encontraron acá. El caso del uchu, que es el ají, el caso de la humita, que es el tamal, ¿no? Y el caso de la chicha, que es el ajo. Entonces se quedaron con esos nombres y se evitaron ya de cambiar ese nombre porque ellos ya los conocían desde Centroamérica. Siguiente. Comidas y fiestas rituales, tres elementos importantes. Siguiente, por favor, es la tanta. La tanta era el pan incaico a base de maíz, era duro, pero está bien. Ahora entienden por qué el nombre de la pastelería que tiene el señor Gastón Acurio se llama tanta, porque era el pan incaico. Siguiente. Las humitas también era otro producto que se entregaba a nivel de rituales. Siguiente también es el sanco. El sanco viene a ser un maíz que podría ser lo más parecido a nosotros ahorita, la polenta, por decirlo así, lo más parecido, pero que se utilizaba. En el caso incaico, o nosotros tenemos la costumbre de utilizar, en ese caso, tipo batán, la piedra, pero el de arriba no es peruano, es mexicano, el famoso metal, que era la manera en cómo molían ellos sus granos. Siguiente. Comidas de viajeros, esto es importantísimo. Una de las cosas que siempre hemos nosotros admirado los incas, cómo es que llegaba la información tan rápido. Y eso era porque sencillamente tenían una red de caminos, pero en esa red de caminos lo que hacían, los tambos estaban ubicados estratégicamente a una jornada de camino, es decir, entre 6 a 8 horas de camino estaba un tambo. ¿Por qué? Porque las personas que llegaban en ese camino se quedaban ahí, descansaban, ¿no?, en ese tambo y seguían la ruta. ¿Qué quería decir? Entonces, ¿por qué? Porque estas personas tranquilamente, al llegar en ese tambo siguiente, encontraban sus alimentos respectivos en el caso. Específicamente, en los tambos, como todos sabemos, se habla de que los incas tenían un excedente de aproximadamente de 10 años. O sea, podían sufrir una sequía máxima hasta de 10 años. Tomando en cuenta que en Europa creo que nomás llegaban a 2 o a 3 años, no podían resistir más. Entonces, nos podemos imaginar la cantidad de alimentos que ellos podían almacenar. Siguiente. Y los alimentos que encontraban en los tambos eran el charqui, harina tostada, mote, cancha, coca y chicha. Siempre encontraban en los tambos estos alimentos. Eso significaba que las personas que tenían que viajar entraban a los tambos, comían lo que necesitaban y continuaban su jornada. Al día siguiente llegaban a otro tambo y así sucesivamente. Estaban en una jornada de camino. ¿Qué métodos se emplean de conservación? Bueno, principalmente el deshidratado, pero del sol. Una técnica que todavía los peruanos nosotros lo utilizamos hasta el día de hoy, por ejemplo, uno de ellos es la carne seca, en este caso. Además, se utilizó el salitre y caliche para mejorar la conservación, para evitar el proceso de que se puedan, de alguna manera, estos alimentos descomponerse. El siguiente es
también la salazón o la zanca, también hasta el día de hoy lo seguimos conservando. También una técnica muy pirana de los tallanes, específicamente, que eran grandes maestros en la pesca y en la salazón. En la siguiente, además de ellos, también teníamos la liofilización. La liofilización es todo lo contrario, por decirlo así. No lo contrario, sino que es también deshidratación, en este caso, pero no por medio de sol, sino por medio del frío. La liofilización es la extracción del agua y se utilizó mucho en las papas, especialmente en la famosa papa seca, que es la que utilizamos, el chullo, como lo conocemos, no como harina, sino como lo pueden ver ahí arriba en la fotografía, el chullo como papa normal, natural, en la cual tiene el chullo negro, el chullo blanco, por decirlo así, y es lo que esta técnica, el año pasado que estuve en Bolivia, los bolivianos tienen muchos platos a base de estos productos. Siguiente. El ahumado es un método también empleado, pero más por los pobladores de la Amazonía. ¿Por qué en la costa no? Porque sencillamente en la costa tenemos un calor seco, no es un calor húmedo. Entonces, al no haber demasiada humedad, no vamos a tener problemas en esta proliferación de microorganismos. Por lo tanto, la humedad no va a tener ningún problema en nosotros, pero sí en la selva. Es por eso que ellos tenían que, para poder secar, tenían que emplear o utilizar, en este caso, el humo para ayudarse. Siguiente. Otros elementos que se utilizaban para evitar el agusanamiento de los tubérculos era la cal, la decocción de maracay y la arena. Es decir, se hacía hueco y se llenaba de arena específicamente para evitar que justamente se evitara todo ello. Siguiente, por favor. Muy bien. He tratado de hacer la historia lo más amplio posible y para que podamos un poquito entenderla, cómo es lo que tenemos. Y parte de ello tenemos, por ejemplo, en lo que es la época virreinal. Siguiente. En la época virreinal, lógicamente, que el 20 de noviembre de 1542 se crea el virreinato del Perú, llegando los españoles con esclavos negros. Y bueno, pues como todos sabemos, aquí hay el mestizaje, o empieza el primer mestizaje de nuestra cocina. De los insumos que habíamos mencionado anteriormente, se empiezan a mezclar con insumos nuevos. Siguiente, por favor. Y de esta influencia española, hay algo que tener en claro. Los españoles llegan aquí, ojo, ya con una mezcla de árabes, griegos, ¿no? Romanos, godos, visigodos y toda la zona que existía en ese momento. Entonces, y habían estado bajo dominaciones árabes por cerca de casi entre 700 a 800 años. Entonces, toda esa mezcla que llegó al Perú, al virreinato, y es por eso que nosotros siempre decimos tenemos ciertas mezclas árabes. ¿Por qué? Porque justamente han llegado por parte de los españoles, no porque los árabes llegaron acá. Diciendo esto, se crean nuevas técnicas de cocina y siguiente. Y aquí los alimentos principales, por decirlo así, aceitunas, aceite de oliva, frutas, verduras, cítricos, vinos, pisco, vinagre, el azúcar, el trigo con el pan, las vacas y los lácteos, y en el caso del cerdo, manteca, gallinas y huevos. En la filosofía o la cosmovisión incaica, ellos no tocaban los huevos y no tocaban la leche. ¿Por qué? Porque se daban cuenta que para ellos eso era continuación de vida. En el caso de los huevos, inicio de vida, y en el caso de la leche, continuación de vida. Entonces, dentro de su cosmovisión, por eso que ellos nunca emplearon huevos ni tocaron la leche, bueno, en el caso de las alpacas, que era poca, pero tampoco se tocó. Pero ya se dieron un encuentro bastante fuerte con los españoles, que ellos sí lo consumían, bueno, hasta que se adaptó lógicamente el consumo de estos productos. Nuevos equipos como norias, destilados, botellas, cuchillos, sedazos, filtros de agua, hornos, molinos y velas. También son algo que todavía se mantiene y se conserva, pero que fueron llegando justamente por gracias a los españoles. Siguiente. Nuevas técnicas culinarias, como es el caso de escabechar, saltear, freír, blanquear, especial yema y principalmente el horneado de masas de harina. Eso es lo que se volvió de alguna manera como algo nuevo para los antiguos peruanos. Siguiente. Nace la cocina mestiza. Y dentro de esa cocina mestiza, siguiente por favor, tenemos que tener en cuenta que las nuevas técnicas, siguiente,
tenemos el estofado, tenemos las frituras y las parrillas. Platos como locros, frijoles con tocino, cordero, carapulcra, oyuquito, la ocopa, todos estos productos especialmente guisados que son los que todavía consumimos hasta el día de hoy. Frituras como los picuarones, huevueros, fritangas, parrillas como los pinchos morunos que van a dar origen después a los anticuchos, especialmente. El horneado, que es principalmente la panadería, los bizcochos, son los que estamos empleando o se utilizan hasta el día de hoy, y el confite. Nosotros hemos escuchado, al menos de mi parte, siempre he escuchado la palabra confite, pero como un dulce, ¿verdad? Pero en realidad el confit es una técnica francesa en la cual se cocina, en este caso, en su propia grasa o también en azúcar. En el caso, por ejemplo, el chicharrón, como hacían nuestros antiguos, cuando se hacía el chicharrón y se dejaba ir la manteca y se iba sacando a medida que se iba utilizando. Y esa era sacamos los chicharrones para consumirlos. ¿Por qué? Porque la grasa era su mejor método de conservación. Igual, en este caso, el pato, el cerdo, que son los que tienen mayor contenido de grasa, pero también en el caso del azúcar, también es una manera de confitar, ¿no? Es decir, de conservar. Es prácticamente cocinado y conservación a la vez. Ahora, uno de los postres peruanos muy queridos, o dos de los postres peruanos más queridos, es que tenemos el arroz con leche y la mazamorra. Y eso se debe justamente a las primeras esclavas moras que llegan junto con los españoles, que se hacen dueñas de las cocinas virreinales y que de alguna manera empiezan a desarrollar. ¿Vieron el maíz morado? ¿Se acuerdan el api? A ese api fue mejorado. Ese api fue mejorado. ¿Y cómo se mejoró? Dándole espesor, dándole espesantes y agregándoles las famosas frutas, en este caso frutas secas, ¿no? Agregándole pasas, agregándole otros, que eso es justamente las frutas secas también. Ojo, ahí es una, ¿qué cosa? Es una tradición más de los árabes, el comer, el consumir frutos secos. Y eso es justamente lo que se le fue agregando a la mazamorra morada. El arroz con leche también es una técnica que dejan las moras esclavas. Pero como estas moras esclavas eran blancas, se casaron con sus dueños, dejaron las cocinas y las cocinas pasaron a otras manos, que son las manos de los esclavos africanos. Siguiente. Un dato aquí importante: el consumo de bastante culantro en secos que nosotros consumimos en algunos platos, arroz con pollo, arroz con pato y algunos, se debe justamente, que nos indica que es a la costumbre magrebí, es decir, de un pueblo marroquí. Entonces la costumbre, pero si nunca llegaron los marroquíes a esta zona. ¿Y por qué tenemos esa costumbre? Porque justamente, vuelvo a repetir, gracias a los españoles, que son los que ya nos habían traído esa costumbre. Siguiente. Y las palabras que les decía, perdón, presidente, las palabras de pronunciarse moras o árabes, el alfajor, alfeñique, alfandoque y mazamorra, son justamente palabras árabes que se han quedado debido a ellas. Siguiente, ahora sí. Los pinchos morunos, que son los que van a dar origen a los anticuchos, que también es gracias a ellas que se puede, se dio a conocer un poco esta preparación. Siguiente. La pachamanga se fue enriquecida con carnes. Si bien es cierto, utilizaban carne de cuy, carne de alpaca, pero ya se le fue agregando carne de cerdo, cordero, res, gallinas, aves de corral, y se le fue incrementando. Entonces fue una de las más beneficiadas. Y en el caso de las guardias también se le fueron agregando habas y quesos. Siguiente. Es un largo, pero principalmente uno de los aspectos que más importante y se recuerda muchísimo en la época virreinal es en los conventos. No sé si alguien de historia, pero yo sí leí muy claro que dijeron perfectamente que el tercer hijo de una familia española virreinal era regalado o era donado para Diosito, ¿no? Y en eso decía, el primero, el hijo mayor, tiene que seguir a la familia. El segundo hijo se queda por si acaso, vaya a morir el primero. El tercero, paga, te va de religioso. Entonces no tenía derecho a nada, por decirlo así. Y eso nos indica la gran cantidad de religiosos que teníamos en la época virreinal. Y creo que nosotros cuando visitamos Arequipa, Ayacucho, Lima y Piura, pues la gran cantidad de iglesias y la gran cantidad que ha habido de conventos nos lo demuestran. Y estas personas, como eran muchos, eran conventos, en el caso de las mujeres, eran conventos de retiro, entonces preparaban mucho dulce. Tenían mucho tiempo y al tener mucho tiempo, prepararon una gran cantidad de dulces,
como podemos ver ahí. Que hasta el día de hoy todavía algunas iglesias en Lima siguen vendiendo sus dulces postres ahí en los conventos. Siguiente. Esta es una cocina, bueno, en este caso lo tomo como referencia, el convento de Santa Catalina en Arequipa, ¿no? Una cocina colonial. Siguiente, ahí también vemos los espacios o los huecos que vemos ahí, era para almacenar la leña. El filtro, si ven al costado, ese es un filtro del agua, o como la manera como filtraban el agua. Siguiente, los hornos de la época colonial, ahí dentro de la cocina en general del convento. Siguiente, y ahí están los batanes y el filtro de agua que todavía se sigue conservando, y la vajilla que tienen de alguna manera como referencia. Eso implica que ustedes, como especializadas en este rubro, es importante que los museos también tienen muchas cosas que decirnos y contarnos, y que siempre hay mucho que se puede aprender dentro de ella. El horario de comer en la época virreinal, el almuerzo era de 10 a 11, comida de 4 a 5, cena de 8 a 9, los trabajos y estudios era desde las 7 hasta 5 de la tarde. Y los refrescos y chicherías, o sea, los lugares para ir a una taberna, eran de 4 a 6. Por eso que se decía que cuando se iba a un lugar de estos, que en las noches, ya como que era un poco prohibido o no estaba bien visto en su época. Siguiente. Una de las culturas que más ha aportado en nuestra cocina definitivamente es la africana, ya que la africana le regaló color, sabor y la creatividad. Las negras esclavas se convierten en las cocineras de las personas aristócratas. Como les había dicho anteriormente, ¿no? Salieron las moras, ingresaron las esclavas negras. Al liberar los esclavos, se liberan los aromas a las calles, que eso es un paso más adelante en otra época. Siguiente. El tamal, como le decía, el nombre del Caribe, un plato de América Central, traído por las cocineras negras y centroamericanas que vinieron por los españoles. Lógicamente, ahí ya el relleno de gallina, ¿no? de cerdo, lo que ustedes dicen. Además de ello, algo que, como dicen, el tamal no pegó mucho en la sierra y se quedó la famosa humita, o humita, era su nombre real. Un dato importante era que desfilaban todo el día los famosos pregoneros. ¿Quiénes eran los pregoneros? Eran las personas que todos los días salían a vender sus productos, ¿no? Y eso es algo que hasta el día de hoy, de nuestro subconsciente, o nuestro subconsciente colectivo, hasta el día de hoy lo tenemos. ¿O no? ¿O nunca han escuchado compro fierro viejo? Es por eso. Y es por eso que nuestra cultura sigue hasta el día de hoy gritándolo. Bueno, ahora ya tienen, ¿no? Vociferan más todavía, ¿no? Tienen altoparlantes y todo lo demás. Pero esa es una costumbre que todavía la tenemos hasta el día de hoy. Claro, ha cambiado, ha variado. Ya no se ofrecen los productos, ¿no? Simplemente de otra manera. Pero por eso todavía conservamos esa tradición. Y se dice que en el virreinato no necesitabas tener un reloj ni nada, porque ya sabías, a la hora que pasaba tal vendedor, ya sabías que esa era la hora tal. Como decía, el que pasaba a las 6 de la mañana era la lechera, y el último que pasaba era el que vendía Revolución Caliente. Entonces, todo un proceso. Bueno, había muchísimas, ¿no? Ahí había la chichera, tamalera, bizcochera, anticuchera, la ronfañotera, chancaquera, la manicera, frijolera, picantera, el frutero, la unitera, mazamorrera, la picaronera, la verdurera, salchichera, alfajorera, chapucera, el galletero, el empanadero. ¿Qué nos indica? Algo muy sencillo, que nos encanta comer. ¿O no? Si hay un montón es porque le están indicando que les encanta comer. Porque imagínate, porque si yo le pongo eso en una hora, bueno, vamos a suponer que el día de las 6 de la mañana hasta las 6, 8 de la noche hay más de 12, 14 personas. Eso significa que cada media hora de repente estaba pasando cada uno y todo el mundo comía. Y hasta el día de hoy, algo que nos encanta y algo que le encanta al peruano es comer. Por eso que estamos donde estamos y hemos logrado ese desarrollo gastronómico, porque nos gusta comer lo que producimos. Siguiente. Se suele atribuir el plato de tacu-tacu justamente el aporte de los afros. Y eso es algo que también tenemos que considerarlo muy importante, ¿no?
calentado, que le llamamos, sobró el día anterior, sobró arroz, sobró frijol, le hago un aderezo, lo pongo en una sartén, le formo una costra y esa costrita tenemos justamente el famoso tacu-tacu. Siguiente. Otros platos, porque se dice que los esclavos se le apunta a los afros que han elaborado ciertos platos, pero no solamente ellos. En realidad, el consumo de las vísceras estaba basado en la gente humilde, no necesariamente en los esclavos. Porque, por ejemplo, la champañita específicamente es de ciervo. Y sé por qué. Si ustedes se dan cuenta en una fotografía que puse, se combina con mote. Entonces, mote con el bofe era porque con papa es una mezcla, entonces es un consumo más masivo por parte de la gente de la sierra. En realidad, las vísceras no solamente es el único aporte de los negros, también ese es el aporte de todos en general. Siguiente. Principalmente lo que sí hay que considerar en el caso de los afros, específicamente, son los dulces, como es el camotillo, ¿no? Como son los buñuelos y como el famoso turrón Doña Pepa, ¿no? Según Doña Josefa Marmadillo, los picarones, ¿no? En este caso fue por una promesa del Señor de los Milagros y que por eso se dio. Si ustedes se dan cuenta, yo estoy utilizando el color morado, antes de que se me vaya la idea. El color morado en este país, o por lo menos desde la época antigua, es el color de la religiosidad. El color morado es el color de la religiosidad. Se habla o se dice que el color morado era desde la época inca. Y yo les pregunto a ustedes, ¿todavía nosotros seguimos utilizando el color morado hasta el día de hoy? Entonces, es una mezcla que los indígenas lograron mantenerlo hasta el día de hoy, porque el Señor de los Milagros y el Señor cautivo por esta zona utilizan el color morado, y sin querer queriendo seguimos utilizando el color de los incas. Y se habla que el Cristo de Pachacamilla, el Señor de los Temblores, no es que en realidad se adoraba o iban a adorar al Cristo morado, sino estaban adorando los indígenas, iban a adorar a su Cristo, en este caso al Señor de los Temblores o al Señor de Pachacamilla. ¿No? Como conocemos o hemos escuchado de Pachacamac. Investiguen y se van a dar cuenta. Igualmente, la vez pasada en Bolivia conocí a un colega mexicano que habló casi idéntico que pasaba con la Virgen de Guadalupe. La Virgen de Guadalupe no es que se empezó a la Virgen de Guadalupe, sino que hay una especie de diosa, en realidad los indígenas, para que pudieran a la vez poder dejarla adorar, la tuvieron que transformar en Virgen de Guadalupe. Y es interesante lo que uno encuentra en la historia. Cocinas afroperuanas, es importante tener en cuenta aquí, por ejemplo, los tamales, chicharrón y dulce. Nosotros, como Piura, nos encontramos dentro de ella. Y esa cultura es yapatera. Al igual que en el caso de la Lambayeque, tiene Saña, Ancas, Pentepeña, Lima, Cañete, Ica, Chincha, Pistonasca y Tainensama. Son los centros donde de alguna manera han estado focalizados las culturas afros, en estos casos. Siguiente. Bueno, las nuevas técnicas de conservación, conservas, adobos y escabeches. En el caso de las conservas, especialmente los dulces, en el caso de los adobos, en utilización, en este caso más que vinagre, se utiliza ya en algunos casos la chicha de jora, y en el escabechado era el vinagre, pero que se le adicionó el ají, ¿no? Por eso que llamamos al ají amarillo aquí escabeche, porque ese fue el ají ideal que combinó perfectamente en la utilización del escabeche. Llega la época republicana, y en la época republicana hay una gran migración de europeos y asiáticos, donde el boom del guano y el salitre entre 1840 y 1880 llega comerciantes, artesanos y profesionales de origen italiano, inglés, francés, alemán, de campesinos, servidumbre, peones, chinos y japoneses, donde se encontraban mayormente en el caso del Callao y Lima. Y aquí hay algo importante y algo interesante. Uno va conociendo más. Cuando yo era estudiante de gastronomía, solamente me dijeron que los afros, los españoles, los chinos, japoneses e italianos eran los únicos que habían aportado en la gastronomía peruana. Actualmente, no, ya vieron, ya hay ingleses, ya hay alemanes, hay franceses y también hay suizos. Pero esos suizos están en otra época, pero también hay eso. Y bueno, y de aquí pasando unos años más, veremos pues qué nos dejaron los amigos venezolanos en nuestro país como referencia, cuál ha sido su aporte. Aunque más parece que nosotros los hemos aportado. Personalmente trabajo con una ONG
clases a residentes venezolanos, y ahí fue que me hicieron un comentario porque uno de ellos se había ido a Venezuela, ¿no?, a hacer unos trámites, se regresó y dice: che, pasa esto, que en Venezuela les está yendo bien a los chicos que han trabajado en cocina acá en Perú. ¿Por qué? Porque lo que están vendiendo es cocina peruana, y los venezolanos que se han regresado, lo que más extrañan de Perú es la comida, y eso está haciendo más bien un boom. Me imagino que los años venideros, tanto ellos como nosotros, nos veremos enriquecidos gastronómicamente. La migración francesa, 32% de artesanos, luego de empresarios industriales, 29% eran comerciantes, principalmente sobre el guano y el salitre, el 7% de hoteles y restaurantes, el 7% de empleados y el 25% otros servicios. ¿Qué nos dejan los franceses a nuestra gastronomía? Nos dejan principalmente el nuevo horario de comida, es decir, hay un desayuno, hay un almuerzo, hay un lunch y hay una cena. ¿Qué más nos deja? La manera de servir la comida, de manera de buffet. También es gracias a los franceses. Además de ello, también nos dejan los diseños de las cartas. Aquí esta carta es histórica, es para el Brujo de los Andes, ¿no?, para el que fue presidente de la República, Andrés Aurelio Cáceres, y el siguiente era el almuerzo que se le daba a don Miguel Grau antes de que partiera para la guerra. Esa fue una cena que se le ofreció a don Miguel Grau Seminario. La fuente es Sara Beatriz Guardia, por que quieran buscarlo, ahí lo van a encontrar perfectamente esa carta, es bastante interesante. Influencia italiana. Bueno, con el boom del guano, los italianos eran los mejores expertos en navegantes, ¿no? Ellos llegaron para poder llevar el guano a diferentes lugares. Era el momento en que el Perú le abundaba el dinero, por decirlo así. Dicen que fue la mejor época de nuestro país con la venta del guano. Los italianos eran tantos en un momento que se convirtieron en el 10% de la población en 40 años. Lamentablemente, la guerra con Chile, muchos de ellos se fueron. No quisieron, como dicen, no era su guerra, no era aquí, sobre todo tenían muchos de ellos negocios y no querían perder. Siguiente. ¿Cuál es el aporte que nos dejan ellos? La albahaca, la beterraga, coliflor, berenjena, acelga, el brócoli y la espinaca. ¿Y qué platos nos dejan? Bueno, la genovesa torta pascualina o el pastel de acelga, la tripa a la fiorentina o molita italiana, minestrone, pizza, polenta, además variedades de fideos, el ragú, su versión peruana que es el tuco. Luego tenemos nuevas cepas de uvas, panaderías, especialmente el famoso panetón. Chocolates. En 1897 don Pietro Donofrio crea su empresa y produce los helados. La marca Donofrio en este país es tan fuerte que la Nestlé no pudo con ella, mejor la tuvo que comprar, ¿verdad? Es más porque es una marca ya está en el subconsciente de cada uno de nosotros los peruanos. Y ahora actualmente en la evolución que se ha ido dando, ya hay platos en este caso, como es tallarines verdes con bistec empanado, tallarines con pollo con palabrina, la sopa seca o manchamanteles. Dentro de esta evolución nació los tallarines en la huancaína, en la actualidad mezclado con lomo saltado, especialmente. Es algo interesante. Fíjense. La migración británica. Bueno, principalmente los británicos. Tenemos desde la época de la independencia hubo un gran aporte, ¿no? La legión británica en la época de Bolívar, William Miller, Lord Cochrane, también creo que es uno de ellos que viene en la época de independencia. Bueno, como todos sabemos, los británicos les convenía pues, que España perdiera sus territorios con la finalidad de poder vender, ¿no? Porque ellos siempre se han dedicado al comercio, hasta el día de hoy, ¿no? Son grandes vendedores, entonces siempre ha sido esa parte. Comerciantes mayoristas, importación e importación, constructores de redes ferroviarias, seguros, bancos, empresas, navieras y marinos. Como el Perú tenía tanta plata, se empezó a crear los ferrocarriles y eso fue lo que se aprovechó. Entonces, quienes eran expertos en eso eran los británicos. ¿Qué nos deja los británicos? Principalmente el pastel de matrimonio. Y aunque ustedes no lo crean, el pastel de matrimonio es un aporte de los británicos, no de los españoles, por si acaso. Otros productos como pound cake, food cake, Christmas cake, siguiente, el budín de pan que conocemos es gracias justamente a los británicos, ¿no? El pie de manzana también gracias a los británicos. Entonces, ahí vemos Christmas pudding, ahí vemos que hay productos que nosotros lo hemos consumido a diario, pero que son aportes de otras culturas que tal vez pensábamos que era aporte de tal otra cultura y no es así. Siguiente. Ahí está, por ejemplo. ¿Qué cosa es? Una empanada.
La empanada española es cuadrada, redonda, perdón. Yo les pregunto, ¿puede ser esa empanada española? No. Y nosotros consumimos empanadas hasta por gusto. Y esa forma es gracias a los británicos. Los británicos son los que nos dan la forma de esa empanada hasta el día de hoy. Y no hay empanada redonda, o por lo menos no lo consumimos. O sí hay a veces por ahí, pero te lo venden como pastel de fuente, cuadrado o redondo, en algunos casos. Otros productos que nos dejan: el jamón inglés, el beef wellington, el asado con papas y verduras. También es un gran aporte de ellos. Otra influencia inglesa: el whisky, el gin, ginger ale, ron, la Inca Cola, ¿no? La Inca Cola, en este caso Coca-Cola, como le llamamos la gaseosa Inca Cola, es de empresa de británicos. Igual, pasó lo mismo con la D'Onofrio. La Coca-Cola está tan arraigada en nuestro subconsciente peruano que la Coca-Cola nunca pudo igualar, ni siquiera igualar en ventas, ni siquiera eso, así que mejor la tuvo que comprar. Pero en el caso de la Coca-Cola pasó algo curioso. Cuando la venden la primera vez a la Coca-Cola, le venden la marca, pero no le vendieron la fórmula. Así que cuando se dieron cuenta, los antiguos de la Inca Cola estaban sacando, había un producto nuevo, Isat Cola, que estaban sacando con la fórmula antigua de la Inca Cola. Al darse cuenta de esto, la Coca-Cola tuvo que hacer un nuevo trato y tuvieron que comprarle nuevamente también la fórmula. Por eso que si se dan cuenta en esas épocas, yo sí recuerdo mucho que la Inca Cola no tenía el mismo sabor cuando la compró primera vez la Coca-Cola. Y después recupera ese sabor cuando nuevamente le logra comprar la fórmula. Por eso que desapareció esa empresa de Isat Cola. Y esos son datos curiosos que a veces hay que considerarlos. La migración alemana austriaca, principalmente de adelante, llegan, se van a la zona de la selva, de la zona de Posuso. Siguiente, por favor, ¿no? En San Ramón, Oxapampa, Posuso, toda esa zona conservan. Hasta el día de hoy ellos conservan, ¿no?, tradiciones de la familia. Por eso que vemos muy sus vestimentas, sus tradiciones, sus bailes, hasta sus comidas. Siguiente. ¿Qué nos dejan ellos? La cerveza, las salchichas. El strudel de manzana es un plato alemán. Pero como ellos no podían tener manzana en esa zona, pero sí plátano, entonces se inventaron el strudel de plátano, en este caso, y chocolate, además. Strudel de plátano y chocolate, que es lo que al día de hoy todavía conocemos. Muy bien, como el Perú tenía un montón de dinero, y bueno, no quiero ofender a nadie, pero como lamentablemente hay muchos políticos que toda la vida le han gustado, políticos y en esa época hacendados o empresarios, ¿no?, les gustaba siempre meterle la mano a las arcas del Estado, y como tenía demasiada plata, le dieron la idea, o le vendieron la idea a don Ramón Castillo. Oye, mira, estaban con ganas de quitar porque demasiada plata tenía el Estado peruano. Oye, ¿qué hacemos? Vaya, don Ramón, ¿qué? Empecemos una idea. ¿Qué cosa? ¿Por qué no da la ley de abolición de esclavos? Perfecto, ya va acá. Entonces, no, pero bueno, le vendemos nuestros esclavos. Así que eso de abolición de esclavitud no fue nada gratis, por si acaso. Le vendieron los esclavos. Oh, no tengo 30 esclavos, están certificados, eran propiedad, están los certificados, si tú los quieres, cómpramelos. Ya, bueno, pues se dio la ley, se aprovecharon, tenían que sacar el plata de esta, lo lograron. Ahora, lo detalle está, y eso fue también, que siempre sacan la vuelta, ¿no? La corrupción siempre ha existido, que siempre, como ellos tenían 50 títulos, por decir 50 esclavos, pero solamente tenían vivos 20. O los demás habían muerto o se habían escapado. Pero igualito, como eran títulos, igual compraron un hospital que al Estado peruano lo hicieron en el avión. Pero en fin, el Estado se dio la abolición. Lo primero que hicieron los esclavos fueron irse. No querían saber más con los patrones porque la vida de esclavo no había sido tan buena, así que mejor se fueron. Al irse, dejaron los campos de cultivo de la costa específicamente. Al dejar los campos de cultivo sin mano de obra, se trajeron a los chinos. Entonces llegan los chinos, siguiente, miren cómo los trataban. O sea, peor que esclavos. Entonces, que lo primero que hicieron los chinos una vez que terminaron sus contratos por 7 años, irse, se fueron. ¿Por qué? Porque los mantenían peor que esclavos. Al irse los chinos, definitivamente se entremezclan con las personas, y eso es algo
que nosotros debemos de tener. De ellos van a dar las fondas y las primeras fondas van a dar origen siguiente a los chinos. La primera fonda china cerca de la Plaza Trujillo, en Lima, en 1925, el Guangdong. La palabra chifa recién se comienza a utilizar en 1930. Y la palabra chifa viene más o menos del aumentativo o diminutivo, por decirlo así. La palabra era chifa. Entonces, para un peruano, para no decir chifa, mejor dijo chifa. La palabra chifa es peruana, no existe en China, tal como China, así, por si acaso. Entonces, son los restaurantes que han también prosperado muchísimo y han evolucionado dentro de ellos. Siguiente. Ahí tenemos, por ejemplo, la imagen de peruana, en este caso ya chinas peruanas, que estaban en algún tipo de evento social, ¿no? Cómo hacían sus propagandas, ¿no? Esto está tomado del libro de los chifas del Perú, de la doctora Mariela Balbi, en la cual se ha tomado esto como referencia. Siguiente. Nuevos insumos que llegan con los chinos, ¿no? El pachoy, suchoy, de la colchina, el Holland Tao, a la que está china. Interesante porque el Holland Tao no es, por si acaso, chino. Los que saben inglés y disminuyen, ahí les va a salir el nombre del país. ¿Qué país? Holanda. Es holandés, pero que el chino se asentó, pero que los chinos de alguna manera lo han empleado. El cachoy, frijolito chino, kio, cebolla china y papa china. Siguiente. Otros insumos que ya los tenemos en la actualidad son el fansíquido de arroz, salsa de soya, salsa de tamarindo, ¿no? Queso de soya, taucí, mencillo, fan, hongos chinos, la salsa de ostión, todos ellos. Esos productos son los que utilizamos. Plato que nos deja la fusión, el lobo saltado principalmente, no por la técnica, específicamente es la combinación que nos deja este producto. El arroz chaufa, el aeropuerto y el chancho con piña, principalmente. Es una combinación que se dio origen en esta zona. Bueno, pues los chinos se fueron, no quisieron saber más con sus patrones, ya vieron por qué, cómo los trataban, así que ¿quién se va a querer ni que fuera pues loco o sádico, como dirían algunos, para aguantar golpe o que me maltrate para quedar? Se fueron. Al irse también se quedaron nuevamente los campos sin mano de obra. Pero esta vez llegaron los japoneses. Pero sí, los japoneses llegaron en mejores condiciones que los chinos, en mejor trato. Ya no los maltrataron demasiado, los seguían maltratando, pero ya no exageradamente como seres esclavos, ¿no? En el caso de los japoneses, llegan en 1889, procedentes de Okinawa, Kumamoto y Fukushima. Trabajo mayormente en pescados y mariscos. Las dos personas que están ahí, tanto Koshiro Konishi como don Humberto Sato, Koshiro Konishi era, los dos ya fallecieron. Koshiro Konishi era japonés. Vino joven al Perú a trabajar, conoció la cocina, se volvió cocinero, un excelente cocinero, y hizo una fusión en este caso. Don Humberto Sato, y es hijo de una primera generación de japoneses, la Costanera 700, ya ahora sus hijos, en este caso creo que Yakir Sato, es el que está encargado de su restaurante en la Costanera 700. Siguen en esa línea, ¿no? Lógicamente los llamados Nikkei, eso se les denomina Nikkei a ellos. Siguiente. Y bueno, se introducen nuevas técnicas de cocción como el vapor, la parrilla, en estos casos de cocción. Siguiente. ¿Qué producto? El miso, la soya, que viene a ser el producto sustituido, el shoyu, que es lo más parecido a lo que nosotros conocemos como salsa de soya o sillao. El famoso glutamato monosódico, más conocido como Ajinomoto. ¿No? De Ajinomoto le están dando otra marca, pero le están dando el glutamato. Y eso es algo que igual lo está dentro de nuestro subconsciente. El wasabi, vinagre de arroz y algas soya. ¿Qué platos nos dejan como referencia? El tiradito de pescado, el pulpo al olivo, tallarín saltado a la criolla y los famosos rolls acevichados. O sea, ya no se habla de maquis, sino de rolls, y que estos rolls tienen una salsa acevichada. Siguiente. Y el tallarín saltado. Algo importante a tener en cuenta. El tallarín saltado, si bien es cierto, a decir, pero no es chino, sí, la técnica de salteado, pero la mezcla es japonesa. ¿Por qué? Porque todos hemos sido chinos. Y yo sé que todos han pedido el famoso combinado. Chaufa con tallarín. ¿Y cómo te ponen el tallarín? Blanco y encima la salsa. O te lo entreguen en mezclado. No creo que le entreguen mezclado, ¿verdad? No te lo entreguen. Exacto. Entonces, quienes tienen esa costumbre son los japoneses de mezclar el tallarín o algo saltado. Cosa que los chinos
no lo tiene. Muy bien, entonces esto más o menos tiene las referencias bibliográficas, pero hay mucho más, solamente he puesto las más importantes. Toda esa referencia bibliográfica ella nos habla un poco acerca de nuestra historia. Y es importante conocer nuestra historia porque ello nos va a permitir sencillamente conocer. En modestia parte, por esa bibliografía lo tengo. Ya está más. Esa es una de las cosas que me he propuesto durante estos 15 últimos años, en conseguir toda la información bibliográfica gastronómica. Aparte que he llevado el curso de historia de gastronomía peruana en la Pontificia con la doctora Rosario Olivas Hueso, que es ganadora, ¿no? Tiene 10 libros publicados, de los cuales 5, y este año ganó 2 más, o sea que ya tiene 7 mejores libros de gastronomía en el mundo. Y es una gran historia, una excelente profesional. Y bueno, como dice el dicho, el que no tiene de ida tiene de mandinga. Entonces yo tengo mi gente de Yapatera y tengo mi gente china. Mi abuelo paterno, que no lo conocí, que está al lado de mi papá, si te parece aquí, entonces sí es mi papá. Y el otro lado sí está mi abuelo materno, hijo de chino. Mi apellido es More Espinosa, mi apellido real debería ser Morecho. La historia es que mi abuelo o bisabuelo trabajaba como capataz en una hacienda en Suyana, acá. Y al ser, en este caso, capataz, como era Chile, como se ven ahorita cuánto, era un ciudadano de última clase. A los chinos en esa época no se les consideraba. Entonces lo que hizo fue a su patrón decirle que lo aceptara con su apellido. Y lo aceptó como Guillermo Espinosa. A partir de ahí pudo tener algunas tierras, comprarse algo más, y a partir de ahí se cambió la historia. Dejamos de ser Chu para convertirnos en Espinosa. Así que muchísimas gracias. Hasta luego. Quien tiene una amplia experiencia en el campo laboral. Él es docente de chef profesional en el Instituto Sebatú. Invitamos a los asistentes para realizar las preguntas correspondientes al ingeniero. Le quedó todo claro. De igual manera, nuevamente se le agradece por su excelente ponencia. A continuación vamos a dar lectura a la resolución número 300/2023 de la Universidad Nacional de Frontera de la Facultad de Ciencias Empresariales y Turismo. Se resuelve el artículo primero expresar a nombre de la Facultad de Ciencias Empresariales y Turismo de la Universidad Nacional de Frontera nuestra felicitación y agradecimiento al magíster Pablo More Espinosa por su valioso apoyo en calidad de ponente en la jornada académica de la Facultad de Ciencias Empresariales y Turismo denominada Evolución del Turismo a la Gastronomía en el Perú, evento realizado el día 11 de julio del 2023 durante el desarrollo de las actividades por el aniversario de la Universidad Nacional de Frontera. Artículo segundo, notificar a través de los mecanismos más adecuados y pertinentes para su conocimiento y fines correspondientes. Regístrese, comuníquese y ejecútese. Invitamos a la doctora de la Facultad de Ciencias Empresariales y Turismo, la doctora Irma Martínez Nole, para hacer la entrega de la resolución.
Préstame tus caricias para adorarte. Locos suspiros tocan mi mente y escuchan mi alma. Cuando pasean por esas calles al recordarte, siento un murmullo en mis oídos al escucharte. Préstame tus caricias para adorarte. Y fui a adorarte, tan solo un instante. Soñaré interminable felicidad entre tus lindos brazos. No desearte, soñaré interminable felicidad. Quien pudiera adorarte, tan solo un instante. Soñaré interminable felicidad entre tus lindos brazos. No desearte, soñaré interminable felicidad. Qué bonita que tal y bonita que te vuelara tu grito. Es una fiesta criolla. Oiga, oiga, oiga. El pelo. Locos suspiros tocan mi mente y escuchan mi alma. Cuando paseas por esas calles al recordarte, siento un murmullo en mis oídos al escucharte. Préstame tus caricias para adorarte. Locos suspiros tocan mi mente y escuchan mi alma. Cuando paseas por esas calles al recordarte, siento un murmullo en mis oídos al escucharte. Préstame tus caricias para adorarte. También invitamos a la ponente Magíster Carla Augusto Ruiz, quien tendrá a cargo el tema responsabilidad social. Es un gusto tenerla en nuestra Casa Superior de Estudios, Universidad Nacional de Frontera, específicamente de la Facultad Ciencias Empresariales y Turismo. La Magíster Carla Augusto tiene una amplia experiencia en el campo laboral. La Magíster Carla Augusto es coordinadora de la Escuela de Administración en Turismo y Hotelería en la Universidad César Vallejo. Cuenta con maestría en Administración en la Universidad César Vallejo, licenciada en Educación en la Universidad Nacional de Trujillo, magíster en Educación en la Universidad Privada del Norte, doctor en Administración en la Universidad César Vallejo, docente de Humanidades y de Negocios e investigador en la Universidad Privada del Norte desde el 2008 hasta el 2018. Ella tendrá a cargo el tema de responsabilidad social. Adelante, Magíster Carla Augusto Ruiz. Buenos días con todos los presentes. Soy la magíster Francesca Fernández López. Pido las disculpas del caso con lo que es la jefa de Escuela Académico Profesional de la Universidad César Vallejo. La magíster Carla Augusto Ruiz sí está cubriendo otra agenda por celebrarse el avistamiento de ballenas. He venido en su representación para el tema responsabilidad social. Exactamente qué es lo que se va a desarrollar el día de hoy. Soy también magíster en el sector turismo, soy licenciada en turismo de la Universidad César Vallejo. Tengo una maestría en gestión pública, tengo amplia experiencia en lo que es responsabilidad social, me he desempeñado en el sector del Estado, tanto trabajo para diferentes municipalidades como para el gobierno regional. Soy proveedora también del Estado, cuento también con lo que es actualmente realizando un doctorado en lo que es investigación en el campus de la Universidad César Vallejo. Para desarrollar exactamente el tema de responsabilidad social, por favor los PPTs.
Social Responsibility. El tema del día de hoy es responsabilidad social, abarcado desde diferentes sectores, desde el sector empresarial hasta llegar al último punto, abarcado al sector netamente turístico. Siguiente diapositiva. Por favor, ¿puedes proyectar el video? El link del video. Aquí hay un video exactamente de lo que es responsabilidad social desde la manera individual. Vamos a comenzar otorgando una idea de lo que es responsabilidad social a manera individual para luego pasarnos ya a lo que es responsabilidad social desde los tres ejes, desde el sector económico, desde el sector ambiental y desde el sector social. Posterior a ello vamos a terminar con el último eje, que es el sector turístico. El video. Al tercer PPT. Al siguiente, next. La responsabilidad social empieza con la compañía competitiva y fuerte. Solo una empresa en buen estado puede mejorar para enriquecer las vidas de personas en toda la comunidad en general. Es lo que deben de ser las empresas el día de hoy: responsabilidad social, otorgada, si es posible, desde la ISO 26000. Siguiente. Responsabilidad social. Ya empezamos aquí de dónde convierte el término, de dónde llega responsabilidad social, viéndolo desde un mundo empresarial. No estamos aquí dentro del sector turístico. Y nos menciona, es un término que refiere al compromiso que existe dentro de los individuos, miembros de un grupo, de la organización, en beneficio de la sociedad. Toda responsabilidad social, la empresa donde se encuentra netamente la empresa en el sector, tendría que realizar responsabilidad social. La zona de incidencia directa. Si hablamos de esta universidad, relativamente hablando, Universidad Nacional de la Frontera, tiene que tener responsabilidad social. Todas las empresas deberían de realizar responsabilidad social. Hay tres ejes de responsabilidad social. Tenemos la responsabilidad ambiental, la responsabilidad económica y el último eje, que es la responsabilidad social. La responsabilidad social es la obligación de responder ante la sociedad en lo general, en los grupos, en lo específico. Algo que yo voy a realizar como empresa aquí en el sector que beneficia a toda la sociedad y la zona de incidencia directa donde me encuentro. Siguiente. Definición de responsabilidad social que nos dice la Comunidad Europea y que nos menciona sobre responsabilidad social. Esta definición se encuentra inspirada en el libro verde de la Comunidad Europea. Si hablamos de verde, estamos hablando de un tema
La definición de responsabilidad social según la Organización de las Naciones Unidas. ¿Qué nos dice la ONU? Nos dice la conciencia sobre el impacto que nuestras decisiones tendrán en la sociedad y en el futuro. Mis decisiones que yo tome tienen que ir hacia el futuro. ¿Qué es lo que yo voy a hacer para impactar a esa sociedad? Donde yo tengo incidencia como empresa, incidencia directa, y nos genera una serie de objetivos que están dados al 2025 por la ONU, donde nos establece específicamente responsabilidad social dentro de los objetivos específicos desde los 3 ejes temáticos: el eje ambiental, el eje económico y el eje social dentro de una empresa. Siguiente. Y encontramos aquí la Dimension of CRC Real. ¿Y qué nos menciona? Every moment performance, economic performance y social performance. Y nos dice aquí los 3 ejes temáticos dentro de la responsabilidad social. Y encontramos exactamente el eje económico, responsabilidad económica, responsabilidad ambiental y la responsabilidad social. Si una empresa cumple los 3 ejes temáticos, sería lo ideal. ¿A qué debo yo convertir o qué es lo que debo de anhelar como empresa? A tener una ISO, una calidad total dentro de mi empresa, a cumplir los estándares de calidad, que tan solo mi cliente o mi futuro cliente tenga esa idea y decir: ah, esa empresa, ese hotel, ese restaurante tiene ISO, sinónimo de calidad total. Siguiente. Tipos de responsabilidad social. Encontramos tipos y la tipología de la responsabilidad social puede aplicarse a diferentes realidades, entre las que destacan las siguientes. Encontramos ya la responsabilidad empresarial, que todas las empresas deben de manejar desde los diferentes puntos de vista. Y la responsabilidad empresarial es el compromiso consciente, congruente que tiene la empresa para cumplir dentro de la sociedad. Y la finalidad de la empresa, tanto interno como externo. Interna